El planeta respiraba polvo y metal. La atmósfera, una sábana rasgada, dejaba pasar un frío punzante entre las grietas de los refugios. Arriba, la flota enemiga marcaba la piel del mundo con fuego como si quisiera escribir una sentencia. No hubo negociación que salvar, solo la arquitectura de las ruinas y la voluntad obcecada de quienes se negaban a inclinarse. El comandante dio un paso hacia el borde del parapeto y escuchó cómo la noche probaba su nombre en el viento, sin retorno. Cada respiración era una cuenta regresiva. El comandante llevaba la guerra marcada en las manos. No por las cicatrices, que eran muchas, sino por la costumbre de encontrar ausencia donde antes había presencia. En el panel del tanque, un retrato con los bordes quemados, la cara de un niño sonreía con avesada inocencia, pegada con cinta que había sobrevivido más ataques que la mayoría de las defensas. Lo miró más tiempo del que el deber permitía. En otro tiempo, una canción arrullaba los hangares, ahora apenas quedaba el eco de una melodía que su madre silbaba antes del ataque. El viento la traía en fragmentos, como un fantasma de hogar. La frontera humana no había sido diseñada para resistir un juicio universal. Las colonias eran espinas en el mapa, fábricas, miniparques, invernaderos que crecieron entre metal y polvo. Fueron tomadas por sorpresa. Se llamó a 1000 órdenes que no llegaron. Solo quedaron manos y promesas. Antes del amanecer, prometió en voz baja, como si las palabras tuvieran peso, volveré a tu sonrisa, hijo. Desde entonces, esa promesa se volvió una brújula y un hierro caliente en el alma. Los bombarderos orbitales llegaron como agujas. Las ventanas del refugio explotaban en un coro de cristales, cada fragmento un recordatorio de la fragilidad. El sonido del peligro no era solo estruendo, era un silencio pesado que llenaba la garganta. El comandante vio a su gente prepararse, gestos mecánicos que ya no necesitaban órdenes. Una unidad se formó alrededor de la idea de un último gesto, no heroísmo vacío, sino una estrategia escrita en sudor. Se permitirían morir, si morir significaba dejar un resto que pudiera seguir. La furia humana no pedía permiso. Una luz distante, la de la flota, proyectaba sombras enormes sobre las torres derruidas. Las figuras humanas se movían como astillas de madera en un océano oscuro, y cada paso era una resistencia al olvido. En los camps, las transmisiones eran fragmentos, mensajes que se repetían como plegarias desordenadas, ubicaciones, daños, nombres. El comandante archivó cada pérdida con un gesto que ya no podía detener, pronunciarlas en silencio, darle a cada muerto un lugar en la pared de memoria que llevaba consigo. Pero el amanecer no trajo paz. Trajo una decisión. La colonia tenía un tiempo propio, jornadas hechas de luz tenue y tareas que mantenían en pie lo esencial. Antes de la guerra, la vida allí tenía ritmo, mercados abiertos, niños descalzos, estaciones donde se vendía café negro. Ahora quedaba una ciudad en epidermis, muebles clavados en ruinas y la sensación persistente de que el suelo estaba maldito. La responsabilidad del comandante se extendía en mapas y rostros. Conocía las rutas de escape, los puntos ciegos, el nombre de cada familia en su sector. Conocía el sonido del mecanismo de un mech que fallaba y la respiración agitada de un soldado que guardaba su último cigarro como un talismán. Perder fue un acto recurrente. La señora del puesto de verduras desapareció, su puesto convertido en escombros. Un ingeniero ofreció su vida para sostener un escudo por minutos que salvaron a 100. La foto del hijo en el panel del tanque se convirtió en icono privado, la mirada del niño acompañaba las maniobras y calmaba el pulso del comandante cuando la desesperación trataba de arrebatarlo. Hubo noches en las que la canción vieja volvió, tenue, en el silbido de las tuberías, él la siguió como quien sigue una luz bajo tierra y, por un instante, se permitió recordar la mañana antes de todo. Prometió, una vez más, antes de ese amanecer trizado, ser la lámpara que guiara, aunque la lámpara ardiera. Esa promesa era su motor. Entre órdenes y balances de bajas, el comandante planeó algo que no figuraba en protocolos, una idea suicida con método,
una violación del cálculo enemigo que, si funcionaba, devolvería a la humanidad algo más que espacio en el mapa. No era venganza por simples rencores, sino una defensa del derecho a existir. No buscaban dominar, buscaban que dejaran de llegar por la sangre. La comunidad, aunque descuartizada, era firme en la decisión. Reclutaron minúsculos equipos, técnicos, mecánicos, veteranos con manos de acero y piernas de barro. Cada uno aportó un recuerdo por el que valía la pena quemarse, una madre, un taller, una promesa de desayuno no cumplida. Se armó un plan con piezas improvisadas, un asalto hacia la atmósfera que buscaba impactar la coordinación enemiga y permitir un golpe más profundo hacia la nave nodriza que salía desde la órbita. Era una apuesta que pedía todo, era, en la práctica, un sacrificio. El eco de una canción vieja antes del ataque se coló por los respiradores como un juramento. Mientras tanto, los restos de las máquinas enemigas brillaban en la lejanía como joyas frías. Tecnologías que nunca entenderían en su totalidad, relictos de inteligencias que trataban a la humanidad como ruido. Había en esas máquinas una arrogancia, nos llamaron primitivos, escribieron sobre nuestras costumbres en bases de datos que les parecían exóticas, nos subestimaron por medir en circuitos lo que no entiende el cálculo. El daño que causa una promesa en el pecho de un hombre. El comandante caminó entre los suyos y vio la colección de ausencias que se habían vuelto compañía. En un compartimiento, un técnico le mostró un panel dañado que aún latía con energía ajena. Podemos corroer sus anclas de coordinación, dijo, con la lengua ya acostumbrada a traducir lo imposible en términos mecánicos. Sus ojos se llenaron de una luz insólita, la posibilidad de arrancarles el reloj a la flota. Hicieron cuentas, daños esperados, probabilidades mínimas, margen de error casi nulo. Pero tenían algo que los cálculos no consideraban, rabia con nombre propio. El metal recordó su juramento. La preparación fue una liturgia de ruido y silencio. Repararon mechs con piezas robadas, instalaron cargas que no eran suyas, aprendieron a leer interfaces ajenas en noches sin sueño. Cada vez que una alarma marcaba la distancia, la colonia recolectaba lo que podía y lo que no, y lo plegaba en manos de quienes irían a la línea frontal. El comandante revisó la lista de quienes partirían, nombres, edades, motivos. Vio al joven que se ofreció para reemplazar a un soldado muerto, al hombre que todavía tenía la promesa de volver a plantar un árbol. Se hizo la señal de algo parecido a un rezo y, con esto, selló la marcha. El ascenso comenzó con el cielo encendido y terminó en un rugido que parecía querer arrancar los propios huesos del planeta. Las columnas de lanzamiento se elevaron con un estruendo primitivo. Los mechs rezagados, atados con cables y esperanza, sacudieron el polvo como bestias antiguas. Desde la órbita, la flota enemiga empezó a ajustar, desplegando escudos y sondas. La colonia, sin embargo, tenía un arma que no esperaban, una red de explosivos magnéticos unidos a algoritmos improvisados, capaces de interferir con las señales de la flota el tiempo suficiente para abrir una puerta. Cada vez que un grupo avanzaba, dejaba atrás otra costilla de la ciudad. Las calles eran laberintos de muerte, diseñadas por la lógica del enemigo para fragmentar la resistencia. Aún así, la gente seguía, empujada por la promesa del comandante y por recuerdos que actuaban como marchas internas. En el interior de la línea enemiga encontraron fragmentos de la historia del otro, documentos, grabaciones, análisis crudos sobre la humanidad. Nos vieron como sistemas, escribían, no sujetos de dolor. Esa deshumanización fue el combustible. El comandante dirigía desde la distancia y, cuando era requerido, desde la línea misma. Sus decisiones eran medidas con manos feroces. Hubo incursiones donde los cielos chispearon de proyectiles y el suelo vomitó fuego. Un mech cayó, y dentro el piloto, con las manos aún en los controles, tragó su último aliento en el idioma de quien no espera recompensa. El dintel de una iglesia colonial se convirtió en improvisado puesto de mando, entre escombros, la liturgia del deber se mezcló con la planificación técnica. El plan avanzó hacia la órbita.
Una serie de explosiones calculadas abrió fisuras en la red de comunicación del enemigo. Las ondas que mantenían la coordinación cayeron como insectos. Hubo, sin embargo, un costo. La señal que abrían también desató una lluvia de fuego sobre los puntos de lanzamiento. Las defensas planetarias, debilitadas por años de indiferencia, comenzaron a apagarse. El comandante escuchó el ruido del mundo que se resquebrajaba, el crujido de fábricas colapsando, el susurro de jardines que ardían. En el pecho le golpeó una sensación de culpa que tenía nombre, reconocimiento de lo que su gente pagaría. Pero la culpa coexistía con la decisión, mejor ese precio que la aniquilación total. El amanecer sangró, pero no se rindió. En el trayecto hacia la flota, los equipos encontraron en la bóveda de un hangar un relicto de guía enemiga semimuerta. No hablaría, pero sus registros mostraban algo que ninguno esperaba. La flota tenía una matriz de mando central en la nave nodriza que no era solo táctica, sino una arquitectura de control total. Si se dañaba esa matriz, la flota quedaría ciega, y la invasión perdería su pulso. Era una posibilidad técnica y, al mismo tiempo, un desafío moral. Penetrar en la máquina que decidía sobre vidas era traspasar un límite. El comandante, sin embargo, entendió que la máquina ya había cruzado su umbral al tratarlos como estadísticas. La resistencia formó una ola de asalto híbrida, pilotos improvisados en naves ligeras, mechs convertidos en lanzaderas, técnicos con credenciales de todo tipo. El plan consistía en una maniobra doble, aterrizar una fracción de fuerza sobre la nave nodriza con cargas electromagnéticas diseñadas por sus manos, mientras otra parte detonaba en la atmósfera para distraer y romper formaciones. Era una coreografía que mezclaba ingenio y desesperación. Cada participante firmó una especie de epitafio anticipado con la mirada, y lo llevó con orgullo. En uno de los momentos más íntimos antes del asalto, el comandante se aferró al retrato del hijo y lo besó como quien pide permiso. No habló. No había palabras que fueran apropiadas. Su promesa marcó la diferencia entre miedo y resolución. Para algunos, esa promesa era la razón, para otros, era la excusa que les permitía avanzar. Los motores rugieron, la gravedad los sollozó, y el planeta sintió cómo le arrancaban los últimos pedazos de su carne para lanzarlos contra el hierro. La maquinaria enemiga no conocía la nostalgia. Estaba equipada para neutralizar, para aniquilar sin drama. Y sin embargo, la improvisación humana empezó a mostrar fisuras en esa lógica. Un escuadrón que debía desviarse fue reemplazado por un conductor que conocía rutas olvidadas y encontró un atajo. Un técnico que había aprendido a mentir a los sistemas con piezas de chatarra logró inyectar un código que, por momentos, se comportó como una canción desconocida en la boca de la máquina. Cada acto pequeño fue una nota en la sinfonía de la intrusión. El metal recordó su juramento. Mientras la maniobra se desplegaba, la flota contestó con todo su repertorio, rayos que cortaban el cielo, campos que plegaban las trayectorias de las naves, drones que cernían el aire como nubes agitadas. La colonia perdió antenas, comunicaciones, vidas. En una esquina del mundo, una madre gritó el nombre de su hijo y el grito se fue con las cenizas. La gente que no participó en la operación se quedó en silencio, y su silencio fue el combustible que alimentaba la determinación de quienes se fueron. Sabían que, si fallaban, el silencio sería eterno. Raj se convirtió en fuego que ya no se contenía. La ventana de oportunidad fue pequeña y brillante, la humanidad corría contra el reloj del enemigo. Llegó el momento de enviar la primera ola hacia la nave nodriza, naves pequeñas con cargas que podían corromper la matriz. La entrada fue violenta. Sistemas defensivos, preparados para enfrentarse a batallas convencionales, no esperaban una maraña humana que se inmolara en códigos y chatarra para abrir una puerta. El interior de la nave nodriza era una ciudad de geometrías frías. Pasillos translúcidos, interfaces como órganos expuestos, luces que no parpadeaban y una auditiva vacía que se parecía mucho a la indiferencia. El comandante entró con un equipo reducido. No había tiempo para ceremonias, solo un objetivo:
alcanzar la matriz central y plantar la corrupción que la volviera sorda. Sus manos, acostumbradas a sujetar palancas humanas, ahora rozaban superficies que respondían con sonidos que nadie en la colonia podría describir. Cada metro fue una batalla de sentidos. El suelo vibró con la respuesta de un sistema que intentó defenderse prendiendo trampas, abriendo cámaras que lanzaban descargas. Un compañero cayó, su cuerpo convertido en sombra y chispas, y el comandante sintió en la boca el sabor metálico de la pérdida. No había espacio para duelo, el operativo exigía concentración absoluta. La imagen del niño en el panel del tanque se proyectó, un recuerdo que era una barra de combustible. La nave, al sentirse herida, reaccionó con furia organizada. Drones emergieron en enjambres, buscando adaptar su respuesta como lo haría una mente que aprendía rápido. El ruido era una marea que arrastraba huesos y circuitos. En un puente que parecía más máquina que arquitectura, el comandante y su equipo llegaron al umbral de la sala que contenía la matriz. Era un órgano de luz frío y multiespectral. Al tocarlo, las lecturas del mundo se volvieron difusas, imágenes de colonias, mapas, rostros, ellos habían sido analizados con la crudeza del cálculo. Allí, en medio de lo ajeno, el comandante entendió que no luchaban solo contra un instrumento, sino contra una conciencia que había tratado de convertirlos en problema. El plan requería sacrificio, la detonación de una carga M sincronizada, junto con un virus de código que un técnico había escrito con manos temblorosas. La acción debía ser precisa, un error y la nave se adaptaría. La cuenta final fue un intercambio, tiempo por daño. El comandante indicó que iba a quedarse para asegurar el cierre. Él conocía la probabilidad de sobrevivir, era baja. Sus hombres protestaron solo con mirada. La lealtad no pedía palabras. Cuando la detonación comenzó, el mundo se plegó. Un silencio breve, como el que antecede a una confesión, llenó la sala. La luz de la matriz se abolló, como si un corazón ajeno intentara latir y fallara. Las cargas estallaron en una sinfonía que rompió patrones y ordenó caos en el sistema. Los drones se apagaron como si hubieran olvidado su misión. Una por una, las defensas de la flota tibia se volvieron mudas. La nave nodriza tocó un límite que no había considerado, la posibilidad de perder el hilo. La victoria se consiguió con un precio palpable. El comandante fue golpeado por una descarga que caló hasta los huesos, su cuerpo pagó el tributo. A su alrededor, la luz se hacía añicos y la nave gimió como algo que aprende a morir. En el pasillo, la sangre se mezcló con chispas, las manos que habían sido hábiles en las herramientas humanas fueron inútiles ante la anatomía de lo otro. Pese al dolor, hubo un instante de claridad en sus ojos, el plan funcionó, y la flota, huérfana de su centro, empezó a confundirse, a caer en patrones incoherentes. La furia humana alcanzó su centro de gravedad y lo sacudió hasta romperlo. En la órbita, la coordinación se derrumbó como un castillo sacudido por un viento antiguo. Las ondas cayeron, respuestas automatizadas malinterpretaron su entorno y se anularon entre sí. Naves que debían permanecer unidas se chocaron, buscando señales que ya no existían. El universo que la flota había dibujado, ordenado por una mente que creyó entender todo, se fraccionó. Desde las ventanas del mundo, los colonos vieron cómo el cielo que antes era arma se convertía en basura caída. Triunfar tuvo el sabor del metal y la pérdida. Muchos cuerpos quedaron bajo escombros y fuego. La conquista no fue limpia. Hubo victorias puntuales que olían a humo y sal. Se perdieron rostros que ya no volverían, el comandante cerró los ojos una vez y pensó en la promesa incumplida. Sintió culpa. Y, al mismo tiempo, una certeza, si no hubieran intentado, nada hubiera cambiado. La humanidad ganó una oportunidad que antes no existía. El silencio que siguió fue inmenso y distinto al que había precedido. Era un silencio que no aplastaba, sino que sostenía. La flota enemiga, descoyuntada, permanecía como un conjunto de carcasas.
Algunas máquinas fueron activadas por humanos que supieron escuchar sus ritmos, y otras, irreparables, quedaron como monumentos de advertencia. El planeta respiró con algo parecido a alivio, la atmósfera, herida, comenzaba a recomponerse en los bordes. Los sobrevivientes se reunieron con paso tembloroso. Las pérdidas fueron contadas en oficinas improvisadas, los nombres se pronunciaron con respeto. La foto en el panel del tanque seguía allí, más chamuscada, su sonrisa ahora un símbolo público para quienes recordaban por qué habían elegido sacrificarlo todo. En el centro de la plaza más segura, la gente colocó una placa, no era una alabanza a la muerte, sino un recordatorio de que el costo había sido humano y que la lucha no era por gloria sino por continuidad. La promesa que hizo antes del amanecer quedó inscrita en pequeños actos, un jardín vuelto a plantar, una canción que alguien se atrevió a tararear en la fila de comida. La reparación lenta de un mech para que volviera a levantar pesos y no a lanzar condenas. La memoria se organizó en rituales que eran cotidianos, limpiar un arma, encender una linterna, enterrar a los caídos con objetos personales. La herida persistía, la culpa también, como humedad que no se va del todo. Pero había, sobre todo, una noticia improbable, el planeta aún tenía futuros posibles. La gente contó historias sobre el día en que la humanidad se negó a dejar de existir. Un muchacho relató la imagen de la nave nodriza colapsando como si fuera una montaña hecha de cristales. Otros hablaron de cómo los sistemas enemigos se volvían torpes, cómo sus propias máquinas recuperadas empezaron a comprender órdenes humanas. Nadie quiso olvidar lo que costó y todos, en distintos modos, renovaron la promesa de cuidado. El amanecer que llegó después no tenía la misma sangre que antes. Era un amanecer con escombros y nuevas raíces. Se levantaron talleres para reparar lo que pendía, escuelas para enseñar a los jóvenes a leer formas de tecnología con respeto humano, ceremonias donde se nombraba a quienes no volvieron. No se celebró un triunfo vacío. Se sostuvo un recuerdo y se plantó una intención, crear una defensa que no fuera solo guerra, sino entendimiento de cómo evitar que la vida fuera otra vez considerada un recurso. La furia humana se convirtió en legado. El comandante, ya sin fuerzas para grandes gestos, se sentó junto al tanque donde la foto seguía pegada. Sus manos, marcadas por el combate, acariciaron el vidrio como si buscara un lugar donde la victoria y la pena se reconciliaran. No podía devolver los nombres. No podía revertir los incendios que habían borrado barrios. Pero supo, en una claridad que dolía menos que antes, que su promesa había dado lugar a un amanecer en el que su hijo tal vez jugaría otra vez. Esa esperanza era frágil y real. En la distancia, los restos de la flota permanecían como advertencia. Algunos seres humanos, con ojo de artesano, aprendieron a desmontar y a conversar con lo que quedó. Encontraron, incrustadas en código y metal, rastros de arrogancia que hablaban de una razón que nunca quiso comprender la dignidad de la carne. La humanidad no buscó venganza por venganza misma, buscó restituir su derecho de ser. En ese intento, pagó con mártires, con promesas rotas y cumplidas, con rencores que quedaban para otras historias. El pueblo reconstruyó con manos lentas. Las cenizas se transformaron en material para nuevos cimientos. Se plantaron árboles en lugares que antes eran hangares. Se enseñó a los niños a tocar la canción vieja para que el futuro tuviera melodía. Un día, en una plaza, se colocó una placa que decía menos que la verdad, nombraba a los caídos y agradecía a los vivos por haber seguido. La herida sanaría con el tiempo, pero la lección quedaría: la vida no se concede, se defiende. El metal recordó su juramento. Al final, la victoria no fue puramente militar. Fue una advertencia, la contabilidad de la inteligencia que pretende medir todo sin sentir se estrelló contra algo inexplicable en la naturaleza humana, la capacidad de sacrificar y, en el sacrificio, reclamar un futuro. Este mundo, herido y firme, se convirtió en testimonio. La historia que narrarían a los que vinieran detrás sería de sufrimiento y decisión, de dolor y de promesas que valieron su peso en fuego.
El comandante cerró los ojos una última vez antes de quedarse dormido sobre el panel del tanque. Soñó con un amanecer que le devolviera el canto de la madre y la risa del hijo, y en su sueño se mezclaba la música de una máquina rota y la melodía humana que nunca fueron capaces de traducir. En la plaza, alguien comenzó a tocar la canción vieja, y su nota flotó como una promesa colectiva, no dejar que el olvido fuera más poderoso que la memoria. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.